pasado, un hermano que venía aquí a la iglesia de habla hispana hace muchos años atrás, lo pasé a buscar, lo llamé y me dijo que sí, que lo visitara, y es Arturo Jiménez. Los que se acuerdan, él les envía muchos saludos. And brother Arturo Jimenez sends a lot of greetings who we met years ago. Y los papás, él está cuidando a su papá, todavía están vivos los papás. His parents are still alive. El papá tiene 93 años. The father is 93 years old. Su mente todavía está igual, siempre me hace reír. He still makes me laugh, even at that age. Tiene una mente bien His mind clara. is very clear. Y así que Arturo está cuidándolos, envía saludos. So he said hello to everyone here. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Let's go to Hebrews chapter 11, verse 4. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Hebrews 11, verse 4. El título del mensaje es Abel, prototipo de la fe. And the title of the message today is Abel as the prototype of faith. Dice lo siguiente, el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. By faith, Abel brought to God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. Hace unos meses atrás he comenzado a admirar el libro de Hebreos. A few months ago, I started reading the book of Hebrews. Es tan precioso It's such a good book porque cuando fue escrito a comunidades de judíos que habían creído en el Señor. because when it was written with Jews who had converted to Jesus in mind. Estas pequeñas comunidades de judíos habían personas convertidas y no convertidas. In these communities, there were converted and non-converted Jews living together. Y lo que me gusta a mí es porque fue escrito porque estas personas empezaron a sufrir persecución. And it was written at the time when these communities were being persecuted. Los bienes de ellos habían sido quitados. Their material goods had been taken from them. Estaban bajo mucha presión. They were under a lot of pressure. Y al tener tanta presión, comenzaron a pensar, mejor dejamos de servir a Dios. And in the face of this pressure, they started to think maybe it's easier not to be Christian. De esta nueva forma que habían recibido de recibir a Cristo. Of having received Christ. Y en esencia, el libro de Hebreos es muy parecido al libro de los Gálatas. And it's very similar to the book of Galatians. Los Gálatas habían sido engañados por los judíos que vinieron y empezaron a poner ideas de que debían devolver a la ley para servir a Dios. The letter of the Galatians were being tricked by other Jews who were convincing them to return to the law to serve the Lord. Esta carta fue escrita a una segunda generación de creyentes. This letter was written to a second generation of believers. Al leer uno se da cuenta que ellos habían escuchado el mensaje de Cristo a través de los apóstoles y personas que escucharon el mensaje. So you see through the letter that these people had heard about the message from Christ and those who had heard from Christ as well. Entonces, viendo a los dos libros, al libro de Gálatas y al libro de Hebreos, aprendemos lo siguiente. And if we look at these two letters, Galatians and Hebrews, we learn the following. Que cuando nosotros aquí en Canberra nos puede pasar lo mismo. That when this happens to us here in Canberra, cuando hay presión, cuando hay persecución, cuando hay problemas, when there's pressure, persecution and problems, somos tentados a no creer en Dios a través de la fe.
we are tempted to not believe in God through faith, y tratamos de servir a Dios a través de lo que nosotros podemos hacer con nuestro propio esfuerzo. and we try to serve the Lord through what we can do through our own efforts. Entonces el escritor de Hebreo lo que hace es, hermanos, hay que seguir en la fe. And the writer of the Hebrews says to them, brothers, we have to continue in faith. Hay como 5 advertencias en este libro. There's about 5 warnings in this letter. Y porque es extenso, solamente quiero recordar una advertencia nada más. And because it's a lot, I want to remember one specifically. El capítulo 1 hasta el 3, In chapters 1 to 3, el escritor pone a Cristo, que es más grande, más superior que los ángeles. the writer talks about Christ being superior than the angels. El mensaje de Cristo en el capítulo 2 muestra que es mucho más importante que lo que fue dado por ángeles en el Antiguo Testamento. And what Christ does in chapter 2 is more important than what was done by the angels in the Old Testament. El mensaje que él The dio. message that he gave. Y también pone en el capítulo 3 que Cristo es más importante que Moisés. And in chapter 3, it goes through how Christ is more important than Moses himself. Porque los judíos tenían en su mente que Moisés estaba bien Because aquí the arriba. Jews thought that he was the most important prophet, Entonces Moses. trataban de acercarse a Dios por la ley. So they tried to get close to God through the law. Y la ley es hay que hacer para ser aceptado por Dios. So we have to do to be accepted by God. Entonces el escritor, la primera advertencia, después que termina explicando la grandeza de Cristo, After the greatness of Christ is explained in those chapters, la primera advertencia es the first warning is que no hay que caer en la duda. that we should not fall into doubt. No hay que dudar lo que hemos recibido, no hay que dudar, We hermanos. shouldn't doubt what we have received already. Si el Señor nos ha hablado, si Cristo nos ha hablado, no debemos de If dudar. Christ has spoken to us, we cannot doubt. Esa es la primera advertencia. That's the first warning. Entonces aquí en el capítulo 11, el versículo 4, And nos- in 11:4, el autor lo que hace, introduce para mí, es el primer ser humano que ejerce fe. he introduces the first human who, for me, exercises his faith. Y lo que podemos aprender primero es, o lo que sabemos como creyente, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And as we know that faith comes from listening and listening to the word of God. Entonces, Abel, él escuchó de Dios de cómo debía de servir a Dios, cómo debía acercarse a Dios. So remember, Abel heard how he should serve the Lord and how he should get close to the Lord. Se ve que en ese tiempo ya tenían un lugar donde ir a presentarse a Dios, cómo debían de ofrendar a Dios. How they should present themselves to God, how they should offer to God. Y Abel fue obediente a eso. And Abel was obedient to this idea. Acordémonos que los sacrificios del Antiguo Testamento estaban mostrando al verdadero sacrificio que era nuestro Señor Jesucristo. And remember that in the Old Testament they were giving the real sacrifice, which is the Lord, was Jesus Christ. Entonces esto es lo que él dice el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did, it says. Porque él escuchó lo que Dios había dicho y él obedeció. Because he heard what God had said and he obeyed. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 4. And he continues saying, Este es el primer hombre, acuérdese, este es el hijo, el segundo hijo de Adán y Eva. so this is the second son of Adam and Eve here. O sea, él nació no cuando estaban en el jardín, nació cuando habían sido echados fuera del He jardín. was born outside of the garden after they had been expelled. Así que Abel había nacido
en pecado. That means that Abel had been born through sin. Pero lo maravilloso porque él creyó a Dios. But the great thing is that he believed in El God. verso 4 dice lo siguiente: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. By faith he was commended as righteous. It Gloria a says. Dios. La fe, creer a Dios, Believing in God, creer que Él envió a su Hijo Jesús. Es el mismo believing mensaje that que he tenemos sent hoy día. Jesus Christ, Dice que si creyeres en tu corazón that if you believe in your que heart, Dios levantó de los muertos a that Jesucristo God rose him from the y dead, confesares a Jesús como Señor, and you confess him as your Lord, serás salvo. you will be saved, it says. Salvos por la fe, hermano. Saved by faith. Salvos por creer lo que Saved by Dios ha believing hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. What God did through Jesus Christ. Aleluya. Ese es el mensaje que predicamos. That's the message that we preach, Por la fe. through faith. Y por supuesto, Él tuvo que hacer lo que nosotros también hemos hecho para ser justos ante Dios. And of course he had to do what we've had to do to be Algo before God. algo muy importante es reconocer Firstly, to que recognize somos pecadores. that we are sinners. Hay que reconocer eso, We have to recognize que hemos this, nacido en pecado, that we have been born in que en sin, nosotros no hay nada bueno that there is nothing good, y no podemos hacer nada para ser aprobados por that Dios, there is nothing we can do to be approved by God si no es por su misericordia. if it is not by his mercy. Eso es fe. That's faith. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. By faith he brought a better offering to God than Gloria a Dios. Cain. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, By faith he was commended as righteous, dando testimonio a Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por and by ella. faith Abel still speaks even though he is dead. Esto nos hace recordar cuando dice que alcanzó testimonio de que era justo. It reminds us here when he said he was commended as being righteous. Es muy parecido a lo de Abraham. It's very similar to Abraham. En el libro de Romanos, no tiene que buscarlo, pero el libro de Romanos 4:22 And don't look for it, but in Romans chapter 4:22, nos dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. and that Abraham's faith was counted by righteousness. Igual este hombre nació en Ur de los Caldeos, rodeado de ídolos, alejado de Dios, This man had been so away from God in the midst of idols, pero Dios lo llamó, Dios le habló, but when God called on him, él creyó a Dios he believed in God, y dice que le fue contado por and it justicia. said that it was credited to him as righteousness. Recibió la salvación. He received the Gloria a salvation. Dios. Hay otro pasaje parecido, There's another similar passage el Salmo 32. También, no importa, no lo busque ahora, pero in después Psalms 32. dice, el rey David está escribiendo. Estamos viendo primero la fe de Abel, So first the faith of Abel estamos comparándola con la fe de Abraham, compared to Abraham's y faith, ahora la vamos a comparar con otro hombre que nació unos siglos más tarde, and then David's faith. el rey David. The King David here is writing this El psalm, Salmo 32 comienza diciendo: and it starts, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas "Blessed is the one whose transgressions are forgiven, y cuyos pecados son whose cubiertos. sins are covered. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them." ¿No es hermoso lo que descubrió David? Isn't it great what David discovers here? David, que estaba en medio de los ritos de los
judíos que mataban animales David was in the midst of these rites and traditions and por sacrificing todo el animals. pecado, pero él the sabía sin. que el perdón no viene por las ofrendas, But he knew that forgiveness didn't come for the por los offerings ritos, or the traditions, sino que es la misericordia de but it was Dios. the mercy of God himself. Por eso él pudo escribir este salmo That's why he hermoso. could write this so well. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them. Gloria a Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios That's what God has done en Jesucristo. in Jesus Christ. Cristo, colgado en la cruz del Jesus Calvario, Christ hung on the cross, llevó todos mis pecados, took all of my sins, todo lo malo que he hecho, lo que hago y lo que voy a hacer everything I will do and could have en done la cruz. on the cross. Y porque yo he creído eso, And because I believe this, aleluya, por la fe Dios dice Through que faith, me justifica. I am Eso es lo made que el righteous. escritor de Hebreo a eso está llamando a los hermanos That is what he is telling hebreos, you. diciendo vuelvan a la He's fe. saying to the Hebrews, Vuelvan a la fe. return to faith. Gloria al Señor. Es interesante otra escritura cuando vemos el verso, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. When we see here that he gave a better offering than Cain, Lo que hace la fe, what faith does la fe es escuchar la voz de Dios y obedecerla, faith is listening to the word, to the voice of God and y la obeying fe it. produce un cambio en el corazón humano. And faith produces a change in the human heart. Primera de Juan capítulo 3 In 1 John chapter 3, dice lo siguiente, el verso 2 y 13, no necesita buscarlo, después lo ponemos en línea. Dice lo siguiente, we don't need to look for it, we'll read it. porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 12 y el 13. So in 12 and 13 it says, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a for this otros. is a message you heard from the beginning. We should love one another, it says. No como Caín, Do not be like Cain, que era del maligno y mató a su hermano. who murdered his brother. ¿Y por qué causa le mató? Why? Porque sus obras eran malas y la de su hermano Because justas. his actions were evil and his brothers were righteous. La fe en Dios, escuchar la voz de Dios, cuando Dios te habla, When God speaks to you, cuando la palabra viene predicada when the word is preached to y you, tú lo aceptas por fe, and you accept it by algo faith, sucede en el corazón humano, something happens in que your el heart, Espíritu Santo hace una obra en nosotros, and the hermano. Holy Spirit does his work, Humanamente no se puede explicar. and it's humanly Pero impossible to explain, Hay un cambio, but there is a change. hay un cambio. There is a change. Abel fue cambiado, Abel was changed. sus obras eran buenas. His offerings were Sus righteous. obras eran buenas, y dice que, si vuelvo al verso 4 en el capítulo 11, And if I return to Hebrews, la fe de Abel, aunque él está muerto, even though he is dead, todavía nos Abel's habla, faith still speaks. It todavía says. nos It habla. still speaks to us. Creamos en Dios, Believe in God. creamos su palabra, Let's believe in His word. creamos el mensaje Believe in the del message Evangelio, gloria a of the Dios. gospel. Creamos que Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. Creamos que Él fue sepultado, That He was crucified murió. and He died. Creamos que se levantó de los And muertos, believe that He was y resurrected. creamos que está sentado a la diestra And de that He is Dios. sitting to the right Y of creer en God. eso y decir, Señor, te doy mi corazón. And saying, Lord, I give you my Hallelujah. heart. Aleluya. Por eso fue escrito el libro de Hebreos. That's hermano. why the book of Hebrews was Cuando written. las manos parece que están débiles, When you feel weak,
Cuando las rodillas parece que no tienen fuerza, when your knees feel trembling, este libro de Hebreos nos dice, the book of Hebrews says to us, hay que seguir adelante. keep going, Hay que seguir caminando, hermano. keep walking, Hay que seguir creyendo en el Señor. keep believing in the Lord. Cristo viene, gloria a Dios. Y hay Christ que is seguir coming. adelante. Ese es Keep el mensaje going. del That's libro. the message of Hebrews. Vamos a concluir We're going to finish off con el capítulo 12, by reading chapter 12 of Hebrews, versículo 1 al 2. verses 1 and 2. Hebrews 12, 1 to 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us. Esta semana he hablado con un par de hermanos y hermanas que han estado por problemas. This week I've been speaking to brothers and sisters who have been going through a lot of issues. Y este verso que vamos a leer And this verse which we're going to read es el que nos va a elevar, is what will help us, nos va a fortalecer. will strengthen us. Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Remember this. Puestos los ojos en Jesús. Fixing our eyes on Jesus. Él es la meta, He's the goal. el autor y consumador de tu fe. The pioneer and perfecter of faith. Puestos los ojos en Jesús, amado Fixing our hermano. eyes on Jesus. Aleluya. Demos gracias a Dios. Let's pray. Señor, te damos gracias Dear Heavenly Father, we thank porque you tú nos has dejado a la iglesia sola. because you have allowed us here in church. Tu iglesia está guardada, Señor, por el poder de tu Your palabra, church is protected by the power of your word, por el poder de tu Santo by the power of Espíritu your Holy Spirit, y por tu amor and for your innumerable, love. Señor. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor, que tú Thank nos you, guardas Lord, for keeping us. en Cristo Jesús. In Te damos Christ gracias por Jesus, esta we thank salvación you tan grande. For this salvation. Amén. Amen. Pastor Roberto, por favor. Gracias, mi amado. Gracias. Bendito sea el Señor. Thank you, Pastor. Querido amigo que nos escuchas, o que vas a recibir esta palabra, If you're going to listen to us online, I want to reiterate si this. estás pasando por problemas, If you are going through issues, tienes problemas en el hogar, hay problemas en el hogar, if there are problems at home, hay problemas con tus hijos, with your children, en tu trabajo, at work, quizás con tu propia familia, or with your own family, tú nunca le has abierto el corazón a Cristo. if you've never opened your heart to Christ, Has creído en una fe, you've believed in something, pero una fe histórica. but a historical faith, Sí, porque Jesucristo te lo ha inculcado, because you know about Jesus Christ, pero tú nunca le has dicho, Señor, but you've never said, Lord, necesito de ti, I need you. necesito de ti. I need you. Solamente tienes que decir, Just say with me today, inclinarte en tu cama o donde or tú at estés, home, or where you are, decirle, Señor Jesús, say, Lord Jesus, perdóname. forgive me. Estoy escuchando de Caín. I am learning about Quiero Cain ser here. obediente a esa fe. I want to be like Abel and obedient to the Oh faith. Padre Santo, abro mi corazón I open my heart to para que you tú, Señor, so that you vengas come y perdones cada uno de mis pecados. and forgive all of my sins. Señor, Lord, reconozco I y recognize confío que tú resucitaste al tercer that you día resurrected on the third day para darme vida eterna. to give me eternal life. Solamente te puedo decir, All I can say Cristo, is, gracias Christ Jesus, por thank salvar mi you alma for saving my soul hoy today en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen.
Dios los bendiga, hermanos. God bless you all. Que la paz de Cristo abunde en sus Thank you for coming to corazones. church today.